Muy buenas noches. Qué bendición poder estar un lunes más conectado con cada una de estas personas, amigos, hermanos, que han podido entender la importancia de sacar este tiempo para edificar nuestra fe. Estamos viviendo cada día tiempos donde necesitamos entender el porqué, la razón de este conflicto que todo el tiempo hay en nuestra mente. Y sabe que en las experiencias que tuve esta última semana me llevaron a pensar, ¿por qué si yo sé que tengo fe? ¿Por qué si yo sé que Dios está conmigo en situaciones específicas entra la preocupación y esa lucha en la mente tremendo que ahora más que nunca puedo entender, la lucha del espíritu y esta manera de ser? Por esto quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes y decirles que esta noche estaremos compartiendo sobre una batalla invisible que todos pasamos, pero lo vamos a ver a través de la neurociencia para que podamos entender la fe, cómo opera para que podamos tener la victoria sobre la duda. Si usted se pone a pensar, todos vivimos una guerra diaria. Creemos en Dios, creemos en el Espíritu, creemos que hay un poder que nos ha sido delegado, creemos que poderoso es Dios para cumplir sus promesas cuando dijo, por nada se afanen, por nada se preocupen, sino más bien echen, presenten sus necesidades delante de Dios, con oración, con súplica, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu mente y guardará tu corazón en Cristo. Pero muy bien, lo sabemos, pero ¿qué pasa? Que a pesar de saberlo, nuestra mente se sigue llenando de ansiedad. ¿Cuál es la paradoja? Decimos que amamos a Dios y sí lo amamos, pero muchas veces la duda, el temor llena nuestros pensamientos. Y es claro que el fracaso nunca es divertido y la derrota rara vez nos llena de alegría. Hoy vamos a estar hablando sobre la necesidad de un padre, la necesidad de un padre angustiado. Y vamos a ver que cuántas veces nosotros estamos en situaciones similares donde necesitamos, como este padre, rogar a Jesús para decirle, ayuda en mi incredulidad, porque es tal la necesidad que tengo para que puedas hacer algo, para que puedas traer libertad a este hijo que está siendo atormentado, a esta situación que está fuera de control. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Que hay un combate continuamente en nosotros que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que tenemos una relación personal con Dios. Y es que tenemos que ver que en este combate el Espíritu de Dios que está en nosotros y esta manera de pensar de esta vieja naturaleza operan bajo leyes opuestas. Y lo dice Gálatas 5:17, que el deseo de la carne se opone al del espíritu. Entonces, ¿qué es lo que queremos compartir? Que la renovación de la mente no es solamente una metáfora poética, es un mandato divino con un diseño biológico exacto. Entonces, todo este tiempo venimos tratando de entender que cuando Dios nos creó y dijo que somos su obra maestra, podemos entender que ese cerebro con el cual Él nos dotó es perfecto, pero todo lo que Él puso en nuestro cerebro tiene una función específica. No se olvide que cuando Dios creó al hombre, nos creó a usted y a mí, nos creó para ser eternos. Pero a través de la desobediencia del hombre, el hombre desobedeció a Dios y cayó de esta gracia. Pero, ¿qué entonces es lo que pasa? Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados perfectos, pero a través, como decía, de esta desobediencia, el hombre perdió.
el control, perdió todo esto que Dios le había dado. Por esto es que Cristo vino y murió para poder rescatar al resucitar todo aquello que el Padre le dio al hombre para que él pueda controlar. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que cuando lo venimos diciendo todos estos lunes, que el apóstol Pablo se enfatiza tanto, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. No dice de sus sentimientos, dice transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Mire, cuando nosotros estamos estudiando, leyendo la palabra para poder entender por las situaciones que pasamos, cómo la fe cuesta ponerla en práctica, porque hay un estado en nuestra mente de creencias limitantes que necesitamos entender cómo se originan los pensamientos, por qué es que hay esa lucha constante en nuestras mentes. Y los discípulos también pasaron y tenían que pasar por un largo camino por recorrer antes de comprender esta gran verdad. Y nosotros también. Mire lo que dice Segunda de Corintios, que caminemos por fe, no por vista, porque la fe va mucho más allá mental, de las emociones. La fe es una confianza activa en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios hace, en lo que Dios es y en lo que Dios hará. Por esto, fíjese que Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, y escúchelo bien, dice, es necesario, es indispensable que el que se acerca a Dios crea que Dios existe, crea que Dios lo escucha. Porque esta es lo que dice la palabra, esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios, en Cristo, que si creemos que Él nos oye, todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, creyendo y no dudando, está hecho. Entonces, acerquémonos a Dios confiadamente, dice la palabra, porque existe recompensa para quienes lo buscamos, pero también creyendo. De nada sirve buscar a Dios y seguir dudando. Y mire lo que dice Charles Stanley. Dice que la fe requiere que nos mantengamos enfocados, porque si apartamos nuestra mirada de Jesús y empezamos a fijarnos en las circunstancias, nuestra confianza en Él comienza a flaquear. Un buen ejemplo de esto es la experiencia de Pedro, ¿se acuerdan? Caminar cuando caminó sobre el mar de Galilea. Cuando le dijo, puedo ir a ti, y Jesús le dijo, ven. Y empezó con confianza. Pero dice la palabra que tan pronto como apartó la mirada de Jesús y dio el viento y escuchó las olas, esto es mirar la circunstancia, se desenfocó, se desenfocó y de repente pensó, ¿cómo va a ser posible si la gente no puede caminar sobre el agua? Y este razonamiento natural hizo que su fe se bloquee, que su fe se flaquee. ¿Y cuántas veces somos como Pedro? Y con mucha frecuencia estamos mirando las circunstancias. Por un momento estamos declarando, Señor, yo sé en quién he creído, Señor, yo sé que tú eres el Dios de lo imposible, pero basta que nos desenfoquemos un poquito para que nuestra fe flaquee. Esta es la lucha de la carne con el espíritu. Por esto, mire esta súplica de un padre angustiado. Y lo vemos en Mateo, cuando dice que había una multitud agolpada y estaban discutiendo. Y entonces llegó Jesús y preguntó, ¿qué es lo que están discutiendo? Y la multitud respondió, uno de la multitud respondió y dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera le toma, lo sacude, lo maltrata. Y mi hijo se está secando. Y le pedí a tus discípulos que echaran fuera estos demonios y no pudieron. Y mirando Jesús a sus discípulos les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a seguir
con ustedes para seguirles diciendo las cosas que ustedes pueden hacer. Y dijo, tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, dice la escritura, que lo sacudió con violencia al muchacho, que cayó en tierra y bueno. Y Jesús le preguntó al padre en esa situación, mientras el muchacho estaba, pero como un ataque de epilepsia terrible. Y el padre, Jesús le pregunta, ¿cuánto tiempo hace que está sucediendo esto? Desde niño. Y entonces este padre angustiado le dice, Señor, pero si tú puedes hacer algo por él, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús lo miró y le dijo, si tú puedes creer, al que cree todo le es posible. En ese momento el padre del muchacho cayó de rodillas y le dijo, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. ¿Sabe que me tocó profundamente este pasaje? Porque cuántas veces pasamos por situaciones de angustia, experimentamos una guerra interna tremenda entre lo que estamos viendo y entre lo que creemos que Dios puede hacer. Y es ahí donde necesitamos reconocer que necesitamos ayuda, no solamente para que Dios obre el milagro, sino para que nos ayude en nuestra incredulidad. Porque en esta etapa de nuestras vidas hemos recibido poder, Jesús lo dijo, y aquí que todo el poder que el Padre me da y me dio, yo se los doy a ustedes para que en mi nombre, ustedes, en mi nombre, echen fuera demonios, para que ustedes en mi nombre ordenen a todas esas circunstancias que se alineen a la voluntad mía y se tienen que alinear. Porque recuerden que si yo soy el que estoy en ustedes y ustedes lo creen así, todo lo que ustedes digan, yo lo voy a respaldar porque yo estoy en ustedes. Entonces, ¿cuál es esta paradoja? Que amamos a Dios, pero la duda, el temor, la incredulidad nublan nuestros pensamientos. Por esto es que hoy necesitamos reconocer y decir, Señor, hay poder en tu nombre para que yo mismo eche fuera de mi mente y de mi corazón toda incredulidad que hasta ahora me ha impedido ver el poder de tu espíritu obrando a través de mi vida para traer libertad a los cautivos, para traer libertad a mis hijos, para traer libertad en esa situación que estamos viviendo y que usted puede estar viviendo, sea cual fuera, de salud, económica, de identidad, de matrimonio, de relación, de trabajo. ¿Cuál es su necesidad? Necesitamos unir la verdad espiritual con estos descubrimientos de la neurociencia para entender cómo podemos ganar la batalla de la fe, venciendo estos pensamientos que se han convertido en creencias limitantes que hasta ahora no nos permiten actuar en el poder que ya nos ha sido concedido. Necesitamos ser transformados, como dice Romanos 12:2, transformados mediante la renovación de nuestros pensamientos. Y recuerde, esto es una realidad biológica. Entonces, ¿por qué los pensamientos de duda y preocupación son tan fuertes? Porque hay un sesgo de supervivencia. Cuando Dios nos creó, creó este cerebro humano, lo diseñó principalmente para mantenernos vivos, no para que estemos todo el tiempo así como felices en una nebulosa. Dios preparó, diseñó el cerebro para la supervivencia, para detectar peligros. ¿Y cómo lo hizo? Le puso ahí en esa obra maestra lo que se llama la amígdala hiperactiva. Es una pequeña estructura cerebral que actúa como un detector de humo. Prioriza las amenazas reales o imaginarias. Recuerde, prioriza esta amígdala hiperactiva
cualquier amenaza, sea real o imaginaria, sobre la paz, porque este detector de humo del cerebro reacciona al instante. Reacciona, ha visto usted en las películas que cuando hay humo, sea por lo que sea, el detector de humo lo detecta, así sea que es un simple sartén que está humeando, como que si fuera un incendio, y reacciona al instante, no piensa, porque hay una velocidad del procesamiento de esta amígdala hiperactiva, de este detector de humo. Hay una velocidad de procesamiento que es un pensamiento de peligro o duda, lo procesa en milisegundos. ¿Qué pasa cuando lo detecta y activa la adrenalina y el cortisol mucho antes de que la lógica actúe? Entonces nos ataca antes de que reaccionemos en fe. Esto me llevó a pensar en situaciones que pasé la semana pasada en una lucha tremenda de decir, Señor, si yo sé que estás conmigo, ¿por qué me tengo que, por qué no puedo dormir pensando en muchas cosas que me están quitando la paz cuando yo sé que tu palabra dice, no temas porque yo estoy contigo? Entonces, pude ver desde una perspectiva espiritual que el enemigo de nuestras almas utiliza este diseño biológico inyectando estos pensamientos, estos dardos de fuego. Lo dice Efesios 6:16. Y vienen estos dardos en forma de pensamiento que producen, nos dejan vulnerables, nos dejan con temor. Estos dardos de fuego, mi querido, que el enemigo manda a través de la mente, a través de los pensamientos, aprovechan esta velocidad biológica para encender la alarma del miedo y robarnos la paz, robarnos el sueño, robarnos la preocupación, robarnos hasta el buen humor. ¿Por qué? Porque el cortisol y la adrenalina son esta química del estrés que bloquea el pensamiento claro, lo dice la neurociencia. Pero ¿cómo se forman estos pensamientos? Yo estuve preguntándome, pero ¿cómo se forman estos pensamientos? Porque necesito entender para poder saber qué hacer. Y ahí nuevamente, investigando, estudiando, podía ver que existe la ley de la neuroplasticidad que hemos venido hablando. Y recuerde que las neuronas que se encienden juntas se conectan juntas. Por esto es que cada preocupación recurrente crea una autopista de información en el cerebro. Quiero que esto, por favor, lo podamos entender. ¿Por qué es tan importante pensar en lo que pienso? ¿Por qué es tan importante darle prioridad a ver si lo que pienso está alineado con lo que Dios dice? Lo que pienso me da paz, lo que pienso me da gozo, lo que pienso me hace una mejor persona. Cada preocupación recurrente crea una autopista de información en nuestro cerebro. Entonces, esto es lo que la neurociencia llama los surcos neuronales. Pero ¿cómo se forman los surcos neuronales? Pues esto, pensar constantemente en un problema, es como cavar en un río en la mente. El próximo pensamiento va a ir, va a fluir automáticamente por ese mismo camino, porque el cerebro va a ir a estos circos neuronales. ¿Cuál es la metáfora visual para poderlo entender mejor? Un camino en un pastizal. Mire, caminar una vez por el pasto alto no deja marca.
caminar todos los días por el mismo sitio, ¿qué va a hacer? Va a ir matando el pasto y va a crear un camino de tierra. Si usted tira una pelota, va a rodar. ¿Por qué? Esto es un circo neuronal. Es la autopista de la ansiedad. Por esto es que todo este ciclo de hábitos mentales tenemos que ir identificándolos. ¿Cómo se forman? Un detonante, por decir, usted recibe una mala noticia, empieza a sentir un síntoma físico, empieza a ver la situación que está viviendo el país y empieza entonces a activar a través de esos pensamientos un hábito mental, ya sea de preocupación, ya sea de angustia, de amargura, situaciones del pasado no resueltas. ¿Y qué pasa? Este ciclo del hábito mental es lo que la neurociencia llama la rumia mental, esta rutina. ¿Por qué? Porque está masticando el problema una y otra vez como las vacas con el pasto. Por esto es que el rey Salomón en Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Recuerde, lo que rumiamos, lo que está todo el tiempo dándole vuelta a nuestra cabeza, es lo que va a definir nuestra estructura física y espiritual. Y cuando hay personas que están todo el tiempo con escenarios catastróficos o de autosuficiencia, una acción va a generar una reacción. ¿Y cuál es la recompensa? Una falsa sensación de control. ¿Por qué? El ser humano piensa que si está preocupado está haciendo algo. Pero nosotros hemos aprendido que si aquello que me preocupa yo tengo el control, en vez de preocuparme me ocupo. Y si de aquello que me preocupo no tengo el control, en vez de preocuparme, voy a aprender a confiar en Dios. Tenemos que entender que las fortalezas mentales, desde un concepto espiritual, se forman a través de argumentos que nosotros con la repetición los vamos creyendo, el cerebro lo va creyendo. Recuerde, los pensamientos repetidos de duda, frustración, temor, desánimo, victimismo o autosuficiencia, orgullo, soberbia, esto es lo que van levantando murallas. Por esto es que segunda de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y para derribar argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Estos argumentos mentales son fortificaciones espirituales que se han formado en tu mente y en mi mente a través de estar dándole vueltas a un pensamiento que no nos lleva a nada. Esto que la Biblia llama fortalezas son estructuras de pensamiento rígidas, construidas a base de repetición y experiencias pasadas. Pero yo seguía con la misma pregunta. Pero entonces, ¿por qué es tan difícil confiar y descansar en Dios? Bueno, este es el costo de la incertidumbre. Para el cerebro, la incertidumbre, el no saber lo que va a pasar o qué puede pasar, es equivalente a un dolor físico. Por eso el cerebro prefiere un final malo conocido que confiar en un desenlace invisible que es donde opera la fe. Entonces tenemos que ver la fe versus la vista biológica. La fe requiere activar la corteza prefrontal, la planificación, la visión a largo plazo, el control de los impulsos. ¿Para qué? Para acallar esto que hablábamos de la amígdala primitiva, que consume toda nuestra energía metabólica, nos produce cansancio, desgaste. Y créame que descansar en Dios también exige rendir el control voluntariamente, lo cual el cerebro lo interpreta inicialmente como un peligro o una negligencia.
porque lo dice la palabra, que es locura para los que se pierden, pero que es poder de Dios para salvación a aquel que cree. Entonces necesitamos recordar que con más fuerza que nunca, hoy en este tiempo, necesitamos conocer la palabra, memorizar sus promesas, para que en el momento de la necesidad nosotros podamos ir por encima de esta falta de memoria química, porque recordamos con más fuerza el trauma que el milagro, porque el trauma liberó más neurotransmisores de alto impacto, que es esta química del estrés. Y solo activando la fe es que se puede anular el temor. Y lo dice la palabra, que el temor lleva en sí castigo. Por esto dice, echando fuera el temor. Necesitamos echar pensamientos de temor de nuestra mente, pensamientos de autosuficiencia, estos pensamientos que lo único que hacen es desgastar físicamente tu organismo, tus relaciones y tu relación con Dios también. Esta falta de memoria química nos lleva a olvidarnos de los milagros que Dios ha hecho. Y si Dios lo hizo ayer, ¿por qué no lo va a hacer ahora? ¿Y por qué entonces pasa esto? ¿Por qué es tan difícil confiar en Dios? ¿Por qué es tan difícil descansar en Él? Porque recuerde, el cerebro graba con más fuerza el trauma químico del estrés y nos hace esta falta de memoria olvidar que tenemos un Padre fiel, que si lo hizo conmigo, contigo lo hará. Por esto Dios insiste en recordar lo que dice el Salmo 103:2. El salmista le decía, alaba alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que sana tus dolencias. Él es el que nos saca del hoyo de la aflicción. Para esto necesitamos herramientas prácticas para renovar, llevando cautivo todo pensamiento, dice 2 Corintios 10:5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Esto es lo que interrumpe el patrón. Cuando aparezca un pensamiento de duda, de temor, dígalo en voz alta. Este pensamiento no me define, ni define mi futuro, ni define el poder de Dios. Este pensamiento mentiroso no me va a engañar más. Y cuando yo empiezo a interrumpir estos pensamientos a través de la palabra, es lo que empieza a obrar la neuroplasticidad por medio de la alabanza, dar gracias y adorar a Dios. Altera la química cerebral, reduce el cortisol y activa la dopamina y la oxitocina, lo que apaga la señal de alarma del miedo. Oiga, necesitamos crear nuevos surcos a través de declarar la palabra. Necesitamos crear nuevos surcos en nuestro cerebro, porque no basta con no preocuparse, hay que sustituir el pensamiento viejo, repetir y profundizar en las promesas de Dios para construir estas nuevas autopistas neuronales que son las que nos van a dar paz. Empecemos a declarar verdades espirituales. Dios no instaló el miedo en nosotros. Lo dice segunda de Timoteo 1:7, que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto significa una mente sana y bajo control. Entonces, la ley de la fe requiere que ignoremos las alertas primitivas de lo temporal, porque vamos a declarar segunda de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Soltemos el control de estos pensamientos que nos atormentan, que nos impiden que el poder de Dios a través de su nombre en nuestras vidas traiga libertad a los cautivos en nuestra casa, en nuestra familia, y que podamos decir: yo sé en quien he creído y que del polvo me levanta. Llevemos cautivos estos pensamientos. ¿Para qué? Para romper físicamente este patrón de creencias limitantes a través de esta amígdala en el cerebro. Recuerde que la gratitud y la alabanza es lo que va a activar la dopamina para que apague el temor. Y démosle gracias a Dios con todo. El cerebro no puede procesar dos ideas contrarias a la vez.
Desaloja la mentira con la verdad. Es por esto que la palabra dice que pensemos en todo lo bueno, en todo lo verdadero. Yo te pregunto, ¿cuál es la autopista mental que más ha transitado esta semana por tu mente? ¿Le estás dando a Dios la oportunidad de poder cumplir estas promesas por medio de la fe? ¿Qué activas en los primeros 5 segundos cuando viene el temor o el cansancio o la frustración? Tu, tu amígdala a través de la queja, del temor, o tu corteza prefrontal a través de la oración, de la gratitud y la fe. ¿Estás dispuesto en esta noche a cederle el control a Dios, aunque tu cerebro lo interprete inicialmente como un peligro? Esta es una noche donde necesitamos entender que separados de Dios nada podemos, pero eres tú el único que puede tomar una decisión. El único que puede cambiar tu manera de pensar eres tú. El único que puede cambiar tu circunstancia eres tú a través de tus declaraciones de fe. Ahora que ya sabemos por qué nos cuesta tanto poner en práctica lo que decimos que creemos, es porque hay estos surcos en nuestro cerebro, estos surcos mentales que necesitan cambiar de rumbo a través de, en vez de la queja, dele gracias a Dios. En vez de permitir que el temor nos robe la paz, empezar por encima del temor a declarar, yo sé en quién he creído. Y por más que veas esa circunstancia, que no hay esperanza, sea cual fuere la situación, familiar, de salud, emocional, lo que fuere, créame que seguimos teniendo un Dios de lo imposible. Seguimos teniendo el mismo Dios que levantó a Lázaro de entre los muertos. Seguimos teniendo este mismo Dios que abrió el mar para que su pueblo pase en seco. Él es poderoso para cumplir en ti el propósito por el cual te dio vida. Necesitamos darle a Dios la oportunidad de que Él pueda manifestarse a través de nosotros cuando estemos dispuestos a cambiar el temor por confianza, la queja por alabanza. Dejemos de declarar que todo está difícil, porque Dios es el Dios de lo imposible y todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Que en esta noche podamos meditar a partir de ahora cuál va a ser nuestra reacción ante las cosas temporales. Le voy a dar a Dios la oportunidad de manifestar su poder a través de una declaración de fe mía, o voy a seguir voluntaria e intencionalmente con esta antigua y vana manera de hablar. No se puede, no cambian, es difícil, ¿para qué? La decisión es suya. Usted decide cómo quiere vivir. Usted decide cuánta paz quiere tener en medio de la adversidad. Usted decide. Yo decidí. Y decidí poner en práctica, y créame que funciona, echando fuera el temor, porque el temor trae en sí castigo. Así que gracias una vez más por estar esta noche, una vez más juntos. Si algo de todo lo que hemos hablado le llegó a su corazón, póngalo en práctica y envíe este mensaje a otra persona que le puede hacer falta. Que el Señor los bendiga y hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Paz y bien en cada una de sus vidas y sus situaciones. Que el Señor les bendiga y hasta el próximo lunes.